La verdad es que el conjunto de normativas que tiene este proyecto de ley, que busca, por cierto, normar la actividad pública, fortalece la integridad pública, dice relación con áreas donde había mucho consenso, había que regularizarlo. El Parlamento ya hace rato que adoptó de que no pueden haber parientes trabajando, en este caso el Senado, y fue una norma interna la que estableció aquello. Eso puede ser doloroso, a veces incomprensible, pero da cuenta de la necesaria transparencia. Y en este sentido, señor presidente, yo quiero destacar de que la ley de lobby tuvo un largo y doloroso proceso en el Parlamento. Yo recuerdo que viajé a Washington, estuve con los senadores, estuve con la empresa lobista, hicimos una propuesta y el proyecto tardó más de 10 años en convertirse en ley. Sin embargo, esa ley existe hoy y es una ley que comienza lentamente a funcionar y a dar frutos. Se regula el lobby, aun cuando eliminarlo es completamente difícil. Yo quiero solo señalar de que los 12 meses no parecieran ser un periodo adecuado. Digo el caso de los superintendentes, por ejemplo. Superintendente de casinos. A los 4 meses estaba superintendente de casinos legales, a los 4 meses estaba en la FIDEM, que es la Federación de Empresarios de los famosos casinos populares, a los 4 meses, después de ser un adversario, porque la superintendencia de casinos enfrentó a estos casinos ilegales, a los 4 meses se desempeñaba como el principal asesor y lobista, porque vino al Parlamento, concurrió a la comisión, diciendo entonces de que los 12 meses no es un periodo porque hay mucha información acumulada. La contrapartida de esto es decirle cómo le va a limitar la libertad de trabajo a una persona, lo va a dejar sin trabajar. Y en la legislación norteamericana lo que hay es una limitación de 2 años, pero lo que se establece es una remuneración transitoria que le impide a quienes han formado parte de directorios, de sociedad anónima o de entes reguladores pasarse al servicio de la contraparte. Creo que el periodo de 12 meses es corto, deberá perfeccionarse. Lo segundo, quiero señalar que cuando instauramos la declaración de patrimonio, cabe recordar que este Senado durante muchos años tuvo declaración de intereses. Y la declaración de intereses de los senadores a ese era una sola línea. Con el diputado Sarko Luksik, en su oportunidad, ingresamos un proyecto de ley que aprobamos en la Cámara de Diputados y que establecía la declaración de intereses y de patrimonio. Y fue un duro debate en el Senado. Yo me acuerdo que se argumentaba de que el conocimiento del patrimonio de los senadores iba a dañar su imagen pública, que formaba parte de su intimidad, de su privacidad. Pero claramente eso ha cambiado. El Senado tiene declaración de intereses y de patrimonio desde ya hace mucho tiempo. La exigencia hoy día a un conjunto de funcionarios públicos, incluso a parientes cercanos a funcionarios públicos que sean determinados, me parece que es un paso fundamental en materia de transparencia. Del mismo modo, señor presidente, creo que cuando este proyecto de ley busca establecer aquello, lo que tiene que señalar es que la sanción por infracción por el conflicto de intereses tiene que ser una sanción que desincentiva el mismo, porque si la sanción es menor al beneficio obtenido, lo que vamos a tener de manera permanente la violación o transgresión a estas normas. En este sentido, la prohibición de celebrar contratos de servicio o suministro con funcionarios directivos que afecta a órganos de la empresa, creo que es un tema que tiene que considerar los palos blancos. O sea, claramente es un tema que requiere investigación. Y quiero que en casos de conflicto de intereses, la Fiscalía Nacional Económica lo que tiene que hacer es investigar. Y en el caso de los parlamentarios, se ratifica una cosa que ya hacemos. En esta sala muchos parlamentarios declaran su inhabilidad por tener conflicto de intereses, aunque efectivamente la norma no sea muy clara. Y en muchos casos los parlamentarios, por tener un pariente que, comillas, se podría beneficiar con la ley, se abstienen. Yo quiero señalar de que en el caso, cuando hemos aprobado beneficios para los profesores, siempre he votado a favor, no me he abstenido, porque forma parte de la cuestión llamada general, del beneficio general. Y ese es un tema que habría que delimitar muy bien en la ley. Si hay un colega que es ingeniero o hay un colega que forma parte de una comunidad muy amplia, resulta
Sí, démosle más minutos. Señor secretario, démosle un minuto más. Resulta muy difícil explicar por qué no se apoya y se abstiene o se declara inhábil en circunstancias de que forma parte de un gremio muy amplio o de una comunidad muy amplia. En eso yo esperaría que pudiéramos hacer una perfección más minuciosa, más detallada, de tal manera que sea comprensible de por qué uno se abstiene, porque en alguna oportunidad, una o dos yo me he abstenido y lo que he recibido son críticas. No ha habido, digamos, un agradecimiento y celebración. ¿Y por qué se abstiene? Usted entonces estaba en contra. Cuesta mucho explicarlo y por tanto la norma que determine la inhabilidad tiene que ser muy explícita, muy detallada, señor presidente, de tal manera de no dar una doble interpretación. Yo creo que contribuimos a la transparencia y, por cierto, voto a favor. Patagonia sin represa, nueva constitución ahora, no más AFP. He dicho, presidente.